relevamiento es una continuidad de los anteriores convenios, no es uno nuevo ni nada, ¿no? El relevamiento es una ley nacional al 2006 que implica reconocer o relevar los terrenos ocupados o tierras ocupadas al momento de la ley por las comunidades reconocidas por la provincia o la nación. En ese momento la nación daba personería jurídica, después la provincia reclamó que era una potestad provincial por el federalismo, así que las personerías jurídicas las da solamente la provincia y es continuidad de lo que se empezó en años anteriores. Nosotros teníamos el convenio elevado a nación con la anterior gestión del gobierno anterior y quedó en el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas para devolvérnoslo con esta nueva conducción. Se empezaron ese convenio a revisar los artículos y se llegó a un acuerdo porque la provincia tiene un articulado especial que viene del primer convenio original. Llegamos a un acuerdo y estamos firmado la prórroga por provincia del convenio, sujeto a la aprobación de la prórroga general de la ley que está en tratamiento, pasó de senadores a diputados, no sé cuándo se tratará. No se ejecuta, sí, no se ejecuta todavía por dos motivos. Primero porque el INAI cuando tiene ya firmado por nosotros, después tiene un proceso administrativo de enviar los fondos, etcétera, etcétera, porque se financia con fondos nacionales. Una vez que esos fondos estén y que se acuerde por dónde empezar de las comunidades que tienen que ser relevadas, hay una parte que ya están relevadas en años anteriores y terminado el procedimiento. Otras que hay que volver a hacer el procedimiento y otras nuevas. Nuevas quiere decir aquellas que no se concretaron en años anteriores. Siempre nosotros pusimos la condición al INAI, nuestra opinión, de que sean con personería jurídica. Ahí tenemos una diferencia con la presidenta. Persiste esa diferencia. Por ahora aceptó el INAI nuestra posición de que sin personería jurídica nosotros no entendemos que la ley faculte a ese relevamiento a aquellas comunidades que no tienen personería jurídica, ni las que se van creando a posteriori, ¿no? Todas están listadas en el relevamiento, las que tienen personería jurídica. Falta el trabajo de terreno. Hay tres categorías. Una las que ya se terminaron, otras las que se iniciaron y no se terminaron, o fueron con objeciones de provincia que hay que volver a hacer el trámite, el trabajo concreto de campo, de laboratorio y de escritorio, y las terceras son las que no se hizo nunca ningún trabajo de campo. Son tres condiciones distintas. El trabajo de campo consiste en un equipo de trabajo de nación y de provincia que van al lugar donde están ocupadas las tierras con ocupación actual, tradicional y pública, dice la ley. Actual estamos hablando de cuando se creó la ley en el 2006. Sí. Tradicional quiere decir que esas tierras ocupadas tradicionalmente implica con todas las condiciones de una ocupación comunitaria. Y pública, que los vecinos reconozcan que ahí estaban haciendo ese uso de esa tierra en forma con todas las costumbres tradicionales que tienen las comunidades. A ver, nosotros tenemos un recorrido intenso y de conocimiento de todas las comunidades. O sea, para nosotros no es nuevo la problemática, conocemos cuáles, hay 3 o 4 que están con problemas, el resto no, sobre 46, 48 que hay que relevar en total, en las 3 categorías. Conocemos perfectamente cada comunidad, hemos recorrido y sabemos bien cuáles son los intereses que se juegan atrás de lo que es el relevamiento. Y sabemos bien cuál es la ideología que prima en estos momentos producto de estas cuestiones violentas que hay hacia el sur o hacia Chile, ¿no? Es decir, cómo se van filtrando por todos los pasos ilegales. Conocemos también, yo he estado recorriendo la semana pasada la zona del Arco, enfrente del Batiamaguida, por donde han entrado ahora
este fin de semana. ¿Ese hecho que detuvieron a 3 personas chilenas está relacionado con la cuestión mapuche? Es difícil saberlo, ¿no? Ahora supongo que la justicia, primero que hay 2, según los comunicados, hay 2 que se deportaron a Chile y estarán investigando en Chile, y uno que está acá, sé que está preso o detenido en Zapala, y habrá que investigar qué tienen que ver, ¿no? Es raro que anden con armamentos, se pasan, hay muchos pasos clandestinos de difícil manejo. La gendarmería tiene poco personal afectado a la frontera. Hay muchos caminos que se ven, los que conocemos muy arriba a la montaña, se ven caminos permanentemente de cuatriciclos o motos o a pie o a caballo, se ve que se usan frecuentemente. Yo lo he estado hace el jueves, estuve en Paso del Arco, que es cerca de Pegüeña, para arriba, bien a la montaña, y lo he visto, ¿no? Hemos recorrido un campo que tiene corfonia y una forestación grande, y recorriendo esa forestación llegamos al Hito, y ahí hay supuestamente caminos que usan para las aventuras 4x4, ¿no? Pero pasan de lado, o sea, van hacia el territorio chileno. Si hay relación o no, no sé, será cuestión de la justicia, pero es un tema que hay que seguirlo de cerca. Hay que cumplir con la ley y puede marcar, puede poner el negro sobre el blanco, decir, no, acá usted que reclama tal cosa no tiene ocupación actual, tradicional y pública, no es ancestral, ahí se confunden los términos, la ley dice actual, tradicional y pública. Lo de ancestral no es muy ancestral, medible, ¿no? No, por eso, no es medible ni es ubicable. Claro. Algunos reclaman como ancestral toda la Patagonia, o sea, es muy difícil quien habla, pero lo que la ley marca es qué terrenos o qué tierras. Pero el Neuquén tiene una gran ventaja, nosotros tenemos escrituradas 500.000 hectáreas a comunidades, 500.000, que no es un dato menor, 500.000 hectáreas escrituradas. Y en proceso de escrituración hay 2 o 3, las tengo ahí anotadas, es Cheuquel y Calfucurá y Antipán, que ya están terminadas pero por la ley de tierras, siempre fue por la ley de tierras nuestra. Antes de la Constitución del 94 nosotros reconocíamos la propiedad comunitaria como provincia, se entregan los títulos de la tierra perfectamente, o sea que conocemos todo el manejo no que se haga el relevamiento no implica, si es que la carpeta sale positiva a Buenos Aires, y eso no implica otorgar posesión ni título ni nada por el estilo, es una foto que se firma entre provincia y nación, y puede haber disidencia entre provincia y nación en los equipos técnicos. No implica reconocimiento territorial inmediato, implica esta es la situación real, la situación actual, y siempre referenciado a cuando nació la ley, ¿no? Bueno, Jorge Lara evidencia estar perfectamente al tanto de todo lo que se está haciendo desde el gobierno, y creo que se planta una posición que es muy importante tener en cuenta, porque va a determinar lo que puede llegar a suceder después de las elecciones, de acá a fin de año y durante el año que viene, en lo que hace a esta relación. Evidentemente en Neuquén el tema con los mapuches, con el sector político, de conducción política de los mapuches, es Vaca Muerta. Vaca Muerta es una generadora de millones de dólares por día. Y esto, ¿cómo les llega a los mapuches? Bueno, los mapuches tienen intereses concretos en el petróleo. Determinadas comunidades, ¿no? Tienen injerencia directa
porque la han conseguido anteriormente en una disputa con lo que fue Repsol y con la YPF anterior, básicamente. ¿Qué tienen? Tienen servidumbres de paso que se le paga por tener derechos sobre la superficie, por ser superficiarios. Se le paga una servidumbre de paso que es mucha plata, mucha plata. También se les paga por servicios, porque determinadas comunidades tienen como empresas de servicios contratadas por las petroleras, a cuyos contratos se ha llegado por negociación, por presión política, básicamente, no porque las compañías estén muy interesadas en la eficiencia especial de los mapuches puestos a trabajar en la industria del petróleo. Entonces, por ejemplo, se riegan con camiones las vías de acceso a los yacimientos, que son de tierra, de ripio. Y también tienen otros servicios que se prestan a las petroleras. Y por eso se cobra, digamos, se firman contratos, como cualquier empresa de servicio, se cobra y ese dinero va a la comunidad correspondiente. Digamos que hay mucha plata de por medio y el interés entonces que hay en esta cuestión tiene que ver con el beneficio económico directo que redunda, por lo menos mientras esté vigente, la explotación petrolera. Usted sabe que la explotación petrolera nunca es para siempre. En Neuquén, el petróleo convencional que se sacaba por afloramiento directamente de las grandes lagunas de petróleo que había a una distancia menor a la que se perfora ahora, ese petróleo prácticamente se ha terminado. Y quedó el petróleo incrustado en la roca madre, como se la llama, que es a mayor profundidad, arriba de los 2.500 metros de profundidad, que requiere de otra tecnología, el famoso fracking, los pozos horizontales y toda una ingeniería, una tecnología impresionante que hubo que hacer una curva de conocimiento muy grande para aprenderla rápido, a bajar costos y hacer que esto fuera rentable nuevamente. Eso ya se consiguió. Pero los mapuches persisten en esto de decir a nosotros nos corresponde e incluso quieren formar parte de la mesa en donde se tomen decisiones escudados en la protección y en el cuidado del ambiente que se supone que ellos como comunidad ancestral manejan y controlan mejor que nadie. Más allá de que esto es muy relativo, como sabemos todos, y como hay que sincerar, porque en gran parte esta historia es la historia de una mentira que permanece y de un engaño que continúa de la mano de la culposidad permanente de una política que no ha hecho precisamente de la honestidad y la austeridad su virtud, sino que ha caído en el horrible defecto de la corrupción en el Estado. Bueno, seguimos hablando con Jorge Lara, ministro del Gobierno de Neuquén. Yo creo que hay una mezcla de las tres cosas, de esas dos que vos nombrás y de alguna situación folclórica, ¿no? Que va para ese lado el viento y vamos para ese lado. No hay un análisis profundo. El INAHI, por ejemplo, al querer imponer o al querer manifestar que se haga relevamiento sobre comunidades no reconocidas, está esforzando una situación que sabe que es conflictiva, por lo menos el INAHI, no sé de ahí para arriba, cómo son las líneas de mando que tiene el INAHI, está dentro de la jurisdicción de Soria, pero no sé cómo se manejan, pero nosotros hemos marcado la posición de federalismo y de seguir haciendo todo nuestro planteo, que no es un planteo nuevo, que lleva muchos años de reconocimiento a todas las comunidades, que conocemos las comunidades, que las comunidades nuestras tienen todos los mecanismos y todos los
apoyo del Estado provincial, como ser escuelas, puestos sanitarios, escuelas secundarias en algunos casos, asistencia de trabajos inmediatos o mediatos de poda, de raleo, de apertura de caminos. Tenemos un gran trabajo hecho en las comunidades que siempre se ha llevado a cabo hace muchos años, ¿no? O sea que el manejo de querer manejar esto de Buenos Aires sin la intervención de provincia fue aclarado en las primeras conversaciones que tuvimos de provincia con la ex senadora Odarda, y le hemos manifestado, bueno, cuál es todo lo que se ha trabajado en Neuquén. Y ahí puede haber un poco de desconocimiento. En este tema así puntual, no tuvimos una relación directa de esto. Sé que hace poquito se nos pidió a través de otro ministro si podíamos acercar el convenio nuestro, pero nuestro convenio es la continuidad de varios convenios anteriores, ¿no? O sea, no es una tarea que iniciamos ahora, es una continuidad. Y no, diríamos, es una continuidad con conocimiento de todo lo que está dentro de nuestra oficina de tierras, ¿no? Nosotros tenemos, diríamos, todos los antecedentes están en tierras de provincia, y todos los antecedentes están en los relevamientos anteriores, en las relaciones directas que tenemos con las comunidades en forma directa, sin intermediarios. O sea, para nosotros muchas veces creemos que hacerlo definitivamente y decir, bueno, acá sí o no, el tema para mí no es ese, eso es una ventaja. Pero para mí el tema es que después se acate y que se tome, como dice la ley, no implica un reconocimiento de una escritura, de una potestad de dominio. Eso tiene que seguir por los canales que está marcado en la ley, ¿no? ¿Y cómo está la relación actual con la, digamos, conducción, entre comillas, política mapuche, que es la Confederación Mapuche, con Jorge Nahuel y demás? A ver, nosotros tenemos relación, pero quiero aclarar que la Confederación hace 12 años que no presenta o sea, que no tiene lo que nosotros reconocemos en nuestra ley, que es el reconocimiento de las comunidades. O sea, no fue puesta a consideración de las comunidades, las autoridades, está mandato vencido. Quiere decir que la personería jurídica que tuvieron en una época y que no es el título tal cual lo manifiesta en Confederación Mapuche, sino tiene otro título, está sin ser puesta a consideración de las 54 comunidades que hay en la provincia mediante lo que se llama una votación, porque es un organismo de segundo grado. Tendrían que votar todas las autoridades reconocidas por la provincia, votar, hacer la asamblea y hacerla de acuerdo a la ley nuestra, que es llamar por el diario, con conocimiento de personería jurídica, con intervención de personería jurídica, para llegar a ser legitimar esa representación. Es una representación autorrepresentada, no está de acuerdo a nuestra ley argentina, ¿no? Esperemos que no. La idea nuestra y del equipo que me acompaña es seguir con todo lo que hace al diálogo. La zona caliente es la zona de Vaca Muerta, por intereses que hay ahí adentro, por servidumbres de paso, por empresas que trabajan para las empresas petroleras, empresas también, diríamos, de alguna comunidad. Esperemos que no. Nosotros vamos a seguir todos los pasos marcados por la ley, haremos el relevamiento en esa zona también. Algunos tienen títulos comunitarios y otros no, o sea, ya tienen títulos comunitarios y otros no. La pretensión es muy grande y hay que ajustarla a lo que realmente corresponde o correspondía, probando que hayan estado efectivamente. Hemos hecho varios trabajos de terrenos con el área de tierras en todos estos años anteriores. Nuestra posición ha sido clara y probada, o sea que si hay cosas nuevas las investigaremos, pero no debería haber ninguna medida de fuerza ni ninguna medida violenta, porque lo que es, ahí está clarito, lo que es blanco, lo que es negro es negro. Hay que ver
Después de escribir eso, es otra etapa si aceptan o no el resultado. Ahí está la duda. Y ahí está la duda. Bueno, no terminamos con toda la cuestión, todo lo que merece analizarse y difundirse otros hechos, además de lo que ya hemos difundido en este programa. Obviamente vamos a seguir con esta historia, porque es una gran historia que empezó hace mucho tiempo, que sigue y que va a seguir en el futuro. Así que hemos hecho un aporte a esta coyuntura que se distingue por el aumento de la producción del petróleo y, por lo tanto, el aumento de la expectativa desde el sector mapuche hacia eso. En segundo lugar, por el aumento del carácter violento de la presión política que se ejerce desde el sector mapuche sobre los gobiernos, en el caso de Argentina y en el caso de Chile. Tercero, por la relación que hay entre Chile y Argentina en cuanto a estos movimientos, entre comillas, insurreccionales o terroristas, como se lo ha dicho. Hace unos días, el gobernador Omar Gutiérrez habló de esto porque se inauguró este miércoles, se inauguró el centro médico cultural que es el primero en el país en donde confluye los saberes, los conocimientos aborígenes, mapuche, ancestrales, originarios, como quieran decirle, y los conocimientos de la medicina huinca, es decir, la medicina tradicional nuestra, la que se aplica en todos los hospitales. En ese centro en especial, en Ruca Choroy, confluyen los dos conocimientos para hacer una especie de fusión y aplicar uno u otro alternativamente o los dos de manera complementaria. Muy interesante esto, y se lo pone como un ejemplo de todo lo que se puede hacer entre mapuche y criollos sin confrontar, sin pelearse ni por nada. La parte buena de la historia, digamos. Pero la otra parte, la de la presión, la extorsión, la exigencia, el acto violento, el terrorismo, como se lo dice, que es una palabra muy fuerte y no sé si cabe aplicarla en toda su dimensión, siguen también vigentes. La desprotección de la frontera, la asociación del financiamiento de estos grupos violentos con el narcotráfico, y cómo se complementan las dos cosas. En Neuquén hubo un caso paradigmático, el caso Aigo, cuando mataron a Aigo, policía, sargento de la policía de Neuquén, en Pilolila, allá cerca de Junín de los Andes, y fueron dos, entre comillas, terroristas, ciudadanos chilenos, que eran transportados hacia Chile por quien era el hijo del entonces intendente de San Martín de los Andes. Hubo juicio, se llevó adelante el caso, el proceso, pero quedó en la nada, por lo pronto, la aprehensión de estos dos sujetos que mataron a Aigo a balazos y que se escaparon. Dicen que hubo complicidad política, que le facilitaron la huida, que no se quisieron meter con lo que había de fondo, que esos dos ciudadanos, por cierto, estaban viviendo en Argentina e incluso habían tenido acceso a planes sociales del Estado. Ese es el antecedente más duro que tiene Neuquén, además de algunos atentados mínimos que no llegaron a gran cosa en distintas instalaciones de aquí, de Neuquén, de alguna petrolera y demás. Pero la cuestión política distorsiona, oculta, miente y engaña. Y el gobernador Omar Gutiérrez hace unos días, antes del miércoles, antes de ir a inaugurar a Ruca Choroy, dijo que con eso Neuquén estaba plenamente de acuerdo, pero no estaba de acuerdo para nada
con el contrabando, con el narcotráfico y con el terrorismo. 3 cuestiones que se relacionan con la desprotección de las fronteras y el ida y vuelta entre narcotraficantes y terroristas entre Argentina y Chile. Este tema lo dejamos plantado para seguir analizándolo en programas subsiguientes. Mientras tanto, cumplimos con lo que ya han visto y escuchado. Y le decimos hasta muy pronto, cuando sigamos con otro programa especial de 24/7.